que pues prácticamente mantiene las mismas operaciones que tenía antes del COVID. En fin, pero el que sabe de esto es Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, quien está a cargo del área de la división transaccional y experto en derecho aeronáutico y aeroportuario. Estimado Juan Carlos, muy buenas tardes. Estimado Miguel, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio, estoy a tus órdenes como siempre. Pues te agradezco como siempre tu disposición para que nos compartas tus puntos de vista. ¿Cuál ha sido el impacto positivo o negativo del AIFA en la aviación comercial mexicana, en el turismo, en la inversión, en todo lo que debería implicar e impactar y detonar un aeropuerto? Mira Miguel, lo que nosotros consideramos es que, como bien comentas, esto es un proyecto de un aeropuerto alterno que comparte el espacio aéreo del Valle de México con el AICM Benito Juárez, que como perfectamente comentas, pues estaba destinado ya a cerrar operaciones, ¿verdad? El proyecto de Texcoco, en el momento en que se subía el switch en Texcoco, se bajaba el de Benito Juárez. Esta administración decidió poner a ambos aeropuertos a trabajar conjuntamente, y cuando hay un proyecto de esta naturaleza, pues es prácticamente imposible que de la noche a la mañana el nuevo aeropuerto, en este caso Felipe Ángeles, empiece con números negros. Tiene que haber un proceso de maduración, de evolución del proyecto, y pues las cosas no funcionan necesariamente por decreto. Y me explico. Hace un año que se inauguró el Felipe Ángeles, recordemos que pues todavía no contaba necesariamente, y no cuenta todavía, hay que decirlo, con toda la infraestructura necesaria para estar operativo al 100%. Había y hay todavía temas de conectividad terrestre, hay temas de infraestructura aeroportuaria, hay temas de posiciones abiertas, temas de capacidad para recibir cierto tipo de aeronaves, temas de pernocta de aeronaves había en aquel entonces. Entonces, las cosas van madurando y evolucionando poco a poco, y la verdad es que habría que hacer votos, en mi opinión, Miguel, porque efectivamente este proyecto eventualmente llega al punto de equilibrio y sea un proyecto viable en números negros. Que se está costando, como decíamos, el aeropuerto no es rentable porque los locales comerciales en su mayoría están cerrados, hay obviamente poca afluencia de pasajeros, de personas, pocos vuelos. Se hablaba de 200 vuelos diarios en este año, andan por ahí de los 60 con un pico de 80. Es decir, el aeropuerto no es rentable. ¿Tienes tu idea, Juan Carlos, cuánto nos cuesta al mes y cuánto nos ha costado en un año por subsidios? Pues son cientos de millones de pesos. No tengo el dato exacto, pero efectivamente pues es actualmente todavía un proyecto que más que rendir utilidades, pues está quemando recursos públicos. Pero insisto, esto es normal y puede llegar a un punto en que esto evolucione y madure el proyecto. Hay distintos estudios que indican que esto no ocurriría pese a los deseos de esta administración hacia finales de 2023, Miguel, sino más bien tirándole a finales de 2024, principios de 2025. Y este proyecto, insisto, va a ser un proyecto que eventualmente tenga la madurez suficiente para ser viable, para ser rentable. No va a ser nada del otro mundo. No podemos aspirar a que reemplace en su totalidad al Benito Juárez, pero sí a que sea un buen acompañante del Benito Juárez por el resto de los días del Benito Juárez, esperando a que pues eventualmente venga algún nuevo proyecto que nos otorgue un verdadero aeropuerto del siglo XXI por lo que resta de pues esta centenia, ¿no? Va a estar difícil en el corto y en el mediano plazo. Ahora te pregunto, Juan Carlos, los números no le dan al AIFA porque dicen que el principal error es que el presidente apresurara su inauguración cuando el aeropuerto no estaba terminado, y no me refiero a la terminal y a las pistas, digo, pues eso ya sabíamos que estaba, no, ya sabemos que es un aeropuerto de última tecnología porque es nuevo, pero el principal problema sigue siendo la conectividad terrestre y luego aérea, porque si tú llegas al AIFA y después quieres ir a otro lugar, pues es muy difícil que encuentres vuelos en el corto plazo. ¿Consideras que fue un error que el presidente acelerara y presionara tanto para que el aeropuerto se inaugurara hace un año como él lo había prometido, cuando faltaba todo esto que mencionamos? Yo creo que sí, yo creo que, insisto, por decreto, por mucho que se quieran acelerar las cosas, otro tema en donde están apretándose los tiempos es el decreto para enviar el ecosistema de carga para allá, sin haberse escuchado a la industria. En fin,
dice el refrán, el sabio refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Insisto, yo creo que sí es cierto, pero hay otro reto del que no hemos platicado esta tarde, Miguel, que debió atenderse antes que nada, que es la recuperación urgente de la categoría 1. Exacto, justo es lo que te iba a preguntar. Ese es un problema que afecta en forma transversal a toda la industria y desde luego a los aeropuertos, y en primerísimo lugar a un aeropuerto nuevo como Felipe Ángeles, pues que nace en el medio de la degradación a categoría 2, prácticamente imposibilitado de abrir rutas o frecuencias hacia los Estados Unidos, que es nuestro destino internacional obviamente más recurrente, más frecuente y más rentable. Entonces, a veces las prioridades en la agenda política, Miguel, no están necesariamente ordenadas en la forma correcta. Claro, y bueno, es un aeropuerto internacional, pues porque llegó un vuelo de Venezuela ese día, porque es una aerolínea estatal, y Maduro, pues para apoyar al presidente López Obrador, envió este vuelo, creo que semanal, y que pues no tiene mucha demanda, porque pues tampoco hay mucho intercambio turístico comercial entre México y Venezuela, y otros que han llegado de algún otro país latinoamericano, pero efectivamente, ¿cómo abrir un aeropuerto y esperas que despegue internacionalmente si no tienes la categoría 1? Y el gobierno federal lleva ya años sin poder recuperar esta categoría, lo cual afecta que se abran nuevas rutas desde el AIFA. Hoy Raimundo Riva Palacio en El Financiero hace un análisis detallado con números del AIFA a un año. De los 2.4 millones de pasajeros que se esperaban, no llegó ni al 50%, menos de 1.200.000. De las 200 operaciones que se esperaban, apenas anda por ahí en 60. De los vuelos internacionales está uno de Bogotá. No, perdón, el presidente dice que es uno de los mejores aeropuertos del mundo. No está entre los 100 y entre los latinoamericanos, pues tampoco figura entre los 100. Los 3 latinoamericanos que están es Bogotá, Quito y Lima. El de Santa Lucía no pinta. Y dice una cosa muy interesante, hay aeropuertos que están en el top 10, pese a que están muy lejos de las ciudades. Por ejemplo, el de Tokio está a 100 kilómetros, el de Estambul a 52 kilómetros del centro, el Heathrow de Londres, que también está muy lejos, pero todos ellos tienen una muy buena conectividad terrestre. Por ejemplo, el Schiphol en Ámsterdam no tienes que salir del aeropuerto y puedes tomar autobuses, puedes tomar tren o puedes tomar el metro. Y aquí hicieron un aeropuerto aislado, en el que precisamente si no hay movilidad o capacidad para llegar por tierra, pues aunque hubiera oferta de vuelos, pues a mucha gente no le conviene, Juan Carlos. Así es, era el paso número 1, y de la mano, como comentamos, recuperar la categoría 1. Sin embargo, bueno, se dice que el tren suburbano va a quedar para finales de este año, veremos si es correcto, y la categoría 1, pues ojalá efectivamente se recupere antes de que cierre el primer semestre. Mira, estamos en esta situación, Miguel, desde el 21 de mayo del año 2021. Estamos por cumplir 2 años. Exacto. Esto ha sido desangrante para las líneas aéreas mexicanas y también ha tenido impacto en los aeródromos, aunque estos tengan márgenes de utilidad más amplios que las líneas aéreas. Entonces, bueno, creo que la prioridad está clara. Hacemos votos porque esto se resuelva. Recordemos que al presidente Calderón, Miguel, hace 12 o 13 años, en el año 2010, le tomó nada más 4 meses revertir la situación, pero se atacó de inmediato. Porque había voluntad política y había recursos. Aquí parte del problema fue el austericidio, donde empezaron a recortar presupuestos en muchos rubros, sin ver cuáles eran las consecuencias, y una de ellas es esta, la pérdida de la categoría como número 1, de acuerdo a las normas de la aviación internacional. Así es, y siguen recortándose los recursos. Este año se le dio menos de la mitad de lo que se había pedido para la Agencia Federal de Aviación Civil, y pues si no entendemos que para recuperar la categoría necesitamos recursos presupuestales, humanos capacitados y tecnológicos, no vamos a poder avanzar. Claro, para concluir, Juan Carlos, en el en el corto mediano plazo, cuando ya salga el tren de Buenavista, que además pues dicen que este no es el mercado natural, decía al principio que de acuerdo a las agencias de viajes, el 70% de las personas que utilizan el aeropuerto de la Ciudad de México son de la delegación Miguel Hidalgo y otros de Benito Juárez. Entonces, aunque les pongas tren y les pongas autobuses directos, pero que salen desde zonas que son alejadas a su lugar de
de vivienda, pues eso tampoco va a mejorar, y tampoco hemos visto esfuerzos para tratar de potencializar los vuelos del AIFA entre los habitantes del norte de la Ciudad de México, sobre todo del estado de Hidalgo y del estado de México. Así es, hacemos votos, como te digo, para que esto eventualmente se vaya revirtiendo. Yo creo que así será, pero seguramente no será en los tiempos que la agenda política de esta administración espera, Miguel. Así es, y mira, nada más para concluir, la Auditoría Superior de la Federación concluyó desde el 2021 que el Felipe Ángeles carecía de planeación, análisis de impacto social, estudios de costo real y beneficios, y que no existían evidencias de que fuera un proyecto rentable. Y por los primeros resultados va corriendo hacia el fracaso, esto dice mi querido amigo y colega Raimundo Rivapalacio. Y bueno, pues eso pasa cuando las cosas se hacen por capricho, ¿no? Por capricho o con una agenda política, teniendo en mente la inmediatez electoral nada más, Miguel. Claro, pues bueno. y lo peor es que esto mismo vamos a ver con el devastador y con el ecocida Tren Maya. Muchísimas gracias, Juan Carlos. El agradecido soy yo, Miguel, un abrazo. Como siempre, un gusto escucharte y compartir con la audiencia tus puntos de vista. Pues ojalá resuelvan esto, porque pues si ya está, hay que tratar de aprovecharlo y potencializarlo de la mejor manera, pero mientras falte todo esto, lo que hablamos, no vamos a ir adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Miguel, un abrazo. Lo dejo en la grata compañía